Muy buenas amigas y amigos, en el día de hoy traigo otro videito para aprender a tocar el piano y estuve toda la semana pensando a ver si hacía este video o seguía con el tema anterior y tiene que ver esto con el tema anterior y quería dejar en claro un tema sobre el aprendizaje que es muy importante que sepan cómo uno aprende. ¿A qué viene este video? Viene precisamente a que la vez pasada, estábamos viendo en el video pasado, estábamos viendo cómo mantener un pulso regular cuando uno toca. Yo sé que a muchos les habrá costado mucho sostener un tiempo fijo y esto es algo fundamental en la música que lo tienen que tener incorporado al 100% porque de esto depende que uno pueda tocar un instrumento o no pueda tocar un instrumento. Obvio que todos pueden tocar un instrumento, pero muchas veces la gente cree que esto no me sale, no me sale, yo no puedo hacerlo, no sirvo para esto. Para evitar ese tipo de cuestiones vamos a hablar hoy sobre el aprendizaje y esto va a ser un video conversado, no vamos a tocar el piano. Así que lo vamos a tapar y nos vamos a apoyar en él, nos vamos a cruzar de piernas y vamos a hablar sobre el tema. Como todos sabemos, el aprendizaje es algo que viene incorporado con nuestro cerebro desde que nacemos y tenemos que tener muy en claro en qué consiste el aprendizaje. Y el aprendizaje consiste precisamente en el error. En el error es la base del aprendizaje. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cualquier cosa que hagamos en la vida y no solamente tocar el piano, nos vamos a equivocar no una, ni dos, ni 10, ni 100. Nos vamos a equivocar millones de veces a lo largo de toda nuestra vida. Sí, hasta el último día vamos a estar equivocándonos y cometiendo errores al respecto de lo que estemos haciendo. Y esto tiene mucho que ver con el tema de qué es lo que uno se dice al respecto de los errores. Los errores no son malos, uno tiene que permitirse cometer errores. Los errores son la única forma que tenemos todos de aprender. El cerebro aprende por los errores. Acá adentro las cosas funcionan así, no funcionan de ninguna otra manera. Cuando uno aprende algo es el momento en el que uno solucionó el error y como el aprendizaje es a base de errores, tenemos que tener en cuenta que tenemos que permitirnos equivocarnos, equivocarnos, equivocarnos y equivocarnos. Esto no quiere decir que nos equivoquemos permanentemente, y me equivoco, y me equivoco, y no me importa, y no me importa, y no me importa. El error tiene que ser una cuestión en la que uno se ponga a reflexionar sobre el error cometido para poder solucionarlo. No es una cuestión de equivocarse por equivocarse, sino de llegar al punto en el cual uno reflexione sobre el error que tuvo, ver cómo poder solucionarlo y encontrarle una solución. El cerebro es tontito, el cerebro es tonto, es una computadora tonta. Todo lo que uno haga o diga al respecto, el cerebro lo aprende tal cual como uno se lo enseña. Si uno dice, y yo no sirvo para esto, el cerebro aprende que no sirve para eso y se desconecta por completo de lo que está haciendo. Y entonces no va a aprender. Es pésimo, pésimo hablarse mal al respecto de uno, de las capacidades de uno y decir, yo no sirvo para tal cosa. Porque el cerebro lo aprende y cuanto más uno se lo dice, más lo aprende. ¿Sí? El cerebro aprende absolutamente todo. Uno tiene acá una computadora que la tiene que saber manejar y la tiene que saber manejar bien. Para los que conocen lenguaje de programación, si uno hace un programa que tiene una línea mal escrita y pone a funcionar el programa, continuamente se va a seguir equivocando, porque si no le cambiamos la línea que está mal, va a ejecutarse con un error permanentemente. La idea es de que uno pueda solucionar esa línea, corregir esa línea y entonces ver si el programa funciona como debería funcionar o como uno quiere que funcione. Entonces, esto es algo muy importante. No está permitido decirse cosas negativas al respecto de las capacidades de uno mismo a la hora de aprender, porque si no, no vamos a aprender. Cuando un niño nace, tiene alrededor el padre y la madre que le dicen, decí mamá, decí mamá, decí mamá. Y el nene yo creo que se pasaba como 3, 4 meses hasta poder decir mamá. ¿Qué hace el niño? Balbucea, balbucea, balbucea. Hace como si hablara hasta que un día dice la primera palabra. Depende que padre esté presente y sea el más insistente que diga, decí mamá o decí papá, decí papá, decí papá, decí mamá, decí mamá.
Hasta que uno dice, mamá, aprendí una palabra de 500.000 millones de palabras que tiene el idioma castellano, o el idioma en el país en el que estén, y el inglés, alemán, francés, uno puede aprender el idioma que quiera, siempre y cuando uno lo haya aprendido, pero aprende una palabra, y a raíz de esa palabra aprenderá la segunda, y después la tercera, y después la cuarta, y después la quinta, hasta que más o menos a los 4 o 5 años tiene una conversación bastante fluida en el idioma en el que está inserto y se está criando, ¿no? Entonces, como uno no se acuerda de eso, un niño no tiene la capacidad de decirse, yo no sirvo para aprender el castellano, así que no voy a hablar, que es lo que hacemos los adultos. Uno tiene que aprender de los niños, un recién nacido que no tiene esa capacidad de criticarse, de boicotearse el aprendizaje. Uno tiene que aprender a hacer eso mismo y no decirse absolutamente nada. Si se va a decir algo va a ser positivo. Yo puedo aprender esto, lo puedo hacer perfectamente bien. Por supuesto que vamos a tener errores y vamos a tener muchos errores, muchísimos errores. No hay que frustrarse, no hay que sentirse fracasado al respecto, porque si nos sentimos frustrados o fracasados, entonces es como decirle al cerebro, no, ya está, yo no sirvo, entonces no hagamos más nada, porque no quiero aprender de los errores, quiero quedarme con los errores. Pasa también con el cerebro de que cuanto uno más se equivoca y no lo corrige, aprende el error, y lo aprende perfectamente el error, que un error se convierte en algo que es perfecto, y me equivoco siempre en el mismo lugar y de la misma manera. Cuanto uno más repite eso. Y eso es lo que está mal, el no reflexionar al respecto de en qué me estoy equivocando, el no hacerte la pregunta en qué me estoy equivocando, dónde está el error, por qué me pasa esto, es el fin del aprendizaje. El fin del aprendizaje, del buen aprendizaje, de lo que uno quisiera llegar a ser contra lo que uno está haciendo. Si uno aprende esto y reflexiona sobre los errores, los corrige, es donde va a poder dar el salto al próximo paso, que es un aprendizaje nuevo. Cuando la semana pasada estábamos viendo de cómo llevar un pulso, esto es fundamental en la música, es fundamental, es el pilar básico de poder ser un instrumentista, de poder tocar cualquier instrumento, de poder cantar, de poder hacer cualquier cosa en música. Si uno no puede mantener un pulso fijo, que no es que no pueda, si uno no corrige esto de poder mantener un tiempo fijo todo el tiempo, y lo estoy manteniendo fijo, y no reflexiona al respecto de cómo solucionarlo, esto se profundiza y después siempre va a tener un pulso irregular en donde puede hacer, me cuesta hacer un pulso irregular, en donde las cosas suenen raras y uno se diga, pero no suenan como yo quisiera. Y obviamente si uno no corrige esto de entrada, después esto el cerebro lo aprende perfecto. A hacer, si le enseñas un pulso regular, va a aprender un pulso regular. Si le enseñas un pulso irregular, va a aprender un pulso irregular. Y es terminante, es así. No es una cuestión que la digo yo, está comprobado científicamente, psicológicamente, está comprobado por todo el mundo científico de que el cerebro aprende de esta forma, aprende a base de errores, a base de reflexión sobre los errores y a base de corregir los errores para luego ensayar de nuevo a ver si el error está corregido. Cuanto uno más practica la corrección de los errores, es donde uno puede aprender realmente lo que quiere aprender. Si no, está aprendiendo algo equivocado. Y esto quiero que quede claro, no quiero que queden dudas al respecto, porque todo el mundo puede tocar el piano, puede tocar lo que quiera. No hay límites al respecto. Y por supuesto, es importante que entiendan que el aprendizaje es a base de errores. Uno tiene que disfrutar el error, tiene que disfrutar el equivocarse, disfrutar el reflexionar sobre el error, disfrutar el corregirlo y disfrutar de que esté corregido, porque esto nos va a llevar a un nuevo paso que es aprender nuevas cosas, las cuales nos vamos a equivocar,
vamos a tener errores nuevamente y esto es una corrección continua. Y el cerebro aprende de esta manera. Si uno no entiende que el aprendizaje es a base de errores, entonces está perdido porque se va a frustrar de una manera que va a dejar de hacer cualquier cosa. Espero que este video les sirva, lo tomen en cuenta, tengan muy en claro de que el error es lo mejor que les puede pasar a la hora de aprender y es algo que tienen que aceptar como forma de aprender. No existe otra manera de aprender. No se hablen negativamente porque algo no sale. Lo mejor que uno le puede pasar es el error, reflexionar sobre el error y tratar de corregir el error. Y uno tendrá que probar los diferentes caminos hasta encontrar la solución a ese error. Esta es la única manera de aprender y me parece importante traerlo ahora antes de seguir metiendo temas. No quiero que nadie se me quede afuera diciendo, no, yo esto ya me parece muy difícil, porque no es así, nada es difícil. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace y si no quiere hacerlo, pone mil excusas, como por ejemplo, no sirvo para esto, lo dejo, y todo este discurso que no tiene mucho que ver con la realidad. Muy bien, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, ya saben, le ponen un me gusta, si pueden se suscriben, si quieren lo comparten con sus amigos en las redes sociales y nos veremos en el próximo video. Un abrazo pianístico para todos y sigan practicando unos días más el tema este del pulso. Así que nos vemos, gente, y que tengan un muy buen día, muy buen 24 de noviembre. Yo me voy a festejar mi cumpleaños, así que espectacular. Nos vemos. Adiós.